Buenas tardes. Vamos a continuar hoy examinando los horizontes de la España del cada vez más próximo siglo XXI. Hoy voy a hablar de la significación de la monarquía. Por los azares de la historia, España va a entrar en el siglo XXI regida por una monarquía, según parece. Como saben ustedes, a lo largo de la historia de España ha estado regida por monarquías durante casi su historia entera. Desde la monarquía visigoda, que fue una primera versión de una unidad española muy grande, alguna vez lo he recordado, solamente comparable al Imperio Bizantino entonces, a diferencia de la fragmentación de Europa después de la caída del Imperio Romano. Después de la invasión musulmana de comienzos del siglo VIII, fueron monarquías, varias monarquías crecientes, empezando por la muy pequeña asturiana, dilatada después en toda una serie de incorporaciones en Occidente y en Oriente de España, hasta finalmente la recuperación de España en su conjunto, de la famosa España perdida en tiempo de los Reyes Católicos. Y desde entonces ha habido una monarquía española, no simplemente reyes de España, como había varios reyes de España, sino reyes del conjunto de la totalidad nacional. Y esto no ha tenido más interrupción que una brevísima, que empezó precisamente el 11 de febrero, estamos en el momento del 11 de febrero de 1873, en que se proclamó la República, la primera República, que duró 11 meses, duró solamente. Fue muy complicada, tuvo 4 presidentes del Poder Ejecutivo, no llegó a haber un presidente elegido de la República, y después ha habido un periodo mucho más largo, pero en comparación con el conjunto de la historia de España, muy breve, desde 1931, es decir, desde la proclamación de la República hasta el final del año 1975, cuando se ha restablecido la monarquía actual, la monarquía del rey Juan Carlos I. Es decir, que salvo un periodo brevísimo de 11 meses y otro muy largo, ya mucho más largo, pero en fin, repito, pequeño, en comparación con la totalidad de la historia, ha sido España una monarquía. Ha habido, sin embargo, desde el siglo XIX ha habido movimientos republicanos y ha habido una tendencia al establecimiento de la monarquía, reflejo sin duda claro de la Revolución Francesa, que en 1789 apareció como una revolución que era todavía de la monarquía, pero que después significó el derrumbamiento de la monarquía francesa y la proclamación de la República. Esa república, como saben ustedes, no duró mucho, fue sustituida por el Directorio, después por el imperio militar de Napoleón. Volvió a haber monarquía en Francia con la derrota de Napoleón en Waterloo. Se hizo una restauración, dentro de ella hubo luego una revolución que puso a la rama más joven de la Casa de Borbón, la rama de Orleans, en el poder, hasta 1848. Después hubo una brevísima república que terminó con un golpe de estado del presidente, que se convirtió en emperador y fue el segundo imperio de Napoleón III hasta 1870. Y entonces sí, entonces la derrota francesa en la guerra franco-prusiana tuvo como consecuencia en Francia la caída del imperio, la proclamación de la Tercera República y la unión bajo el dominio de Prusia de los territorios alemanes, la formación del imperio alemán en esa misma fecha. En España, repito, ha habido ciertos influjos de la Revolución Francesa, pero especialmente con motivo ya de la primera revolución del 48
y después de la del 70 ha habido un influjo francés. Las cosas francesas han tenido siempre un influjo en ciertos medios españoles. Francia ha sido conocida directamente, muchos por experiencia personal, en todo caso por sus libros y por sus hechos, y ha habido siempre una cierta, desde el siglo XVIII, una cierta imitación de Francia. Por otra parte, ha circulado mucho una idea, que es decir, la república es la forma lógica de gobierno. Esta es una idea curiosa que ha tenido mucha fuerza en ciertos grupos de opinión. Y en cierto modo es así. Parece que el que los habitantes del pueblo elijan a sus gobernantes, e incluso a los máximos gobernantes, parece que eso tiene sentido, tiene alguna razón. El problema está en lo siguiente. Los presidentes de las repúblicas en principio son elegidos por el pueblo. Realmente son elegidos por los partidos políticos. No olviden ustedes que la democracia es, desde que existe en la forma moderna, no hablemos de Grecia, por ejemplo, existe con una estructura de partidos políticos, que son los que articulan la opinión pública y son los que realmente ejercen el poder. Por eso, en general, un presidente de república es elegido a veces con muchos votos, pero suele ser representante de un partido. Ustedes piensan, por ejemplo, como los presidentes de los Estados Unidos, que es una democracia que funciona muy realmente y muy verdaderamente, son demócratas o republicanos. Luego pueden ser presidentes excelentes y pueden ser presidentes para todo el país, pero evidentemente han sido elegidos por una votación mayoritaria de un partido y tienen evidentemente conexiones con un partido o con el otro. Y esto ocurre en todas partes. Por tanto, ese carácter, diríamos, lógico de la república es cierto, pero es un poco de la razón abstracta. Y hay otra forma de razón que ha sido elaborada y nombrada en España, especialmente por Ortega, que es la razón vital, la razón histórica, que es distinta y que suele olvidarse en nombre de la razón abstracta. La monarquía tiene un carácter. Ustedes piensen que la monarquía es algo que no se inventa. Yo, por ejemplo, conozco bastante bien los países de América y hay muchos países de América que tienen muchos problemas y que miran con cierta envidia a España, porque tiene una monarquía. Y claro, esto es lamentable porque lo que no se puede es inventar una monarquía. Eso es lo que no tiene sentido. Es decir, es evidente que si un país americano pues dijera es mejor, la monarquía tiene ventajas, superaría problemas, pues no se puede hacer, evidentemente. La monarquía nace históricamente con un proceso que es variable según los países y que es en general muy largo, queda arraigada y entonces puede continuar. Es justamente, precisamente, la continuidad. Ustedes saben que ha habido monarquías electivas. Por ejemplo, la monarquía visigoda era electiva, la monarquía de Polonia fue en gran parte electiva, lo cual tenía muchos inconvenientes, ¿no? Es decir, el mecanismo hereditario, el mecanismo de la sucesión hereditaria asegura la continuidad. La continuidad y, en cierto modo, pone a la monarquía, en definitiva, fuera de los problemas estrictamente políticos. Está por encima. En los tiempos anteriores la monarquía era absoluta. Absoluta no quería decir arbitraria. Es decir, la idea, cuando la monarquía era arbitraria, se desvirtuaba, era una especie de despotismo que no era lo normal. La monarquía, por ejemplo, en España, la monarquía absoluta de los siglos XVI, XVII y XVIII, no era en modo alguna arbitraria, era algo que se regía con normas. Por ejemplo, recuerdo que, como hablaba de Jovellanos, cuando habla de la invasión francesa, habla de España lucha por su constitución, dice. No había una constitución escrita. La constitución primera escrita fue la de las Cortes de Cádiz. Precisamente no la había. Pero la constitución era la estructura
que determinaba la organización, la constitución de la realidad social y estatal de España. Y había los consejos que el rey tenía que tener en cuenta, a los cuales se escuchaba. Normalmente hacía lo que los consejos decidían. Es decir, no se trataba de arbitrariedad, era absoluta en el sentido de que no había ningún poder superior al rey, que a última hora tenía una instancia de decisión, nada más que eso. Hay un fenómeno sumamente curioso, y es que cuando Godoy, en tiempo de Carlos IV, es decir, en los últimos años del siglo XVIII y hasta los primeros ocho años del siglo XIX, hasta la invasión francesa, gobierna Godoy la gran parte del tiempo, ejerce un poder personal. La cierta debilidad de Carlos IV le permite gobernar. Se han escrito libros, hay un libro famoso alemán de Madl que llamaba Godoy el primer dictador de nuestro tiempo. No es tampoco muy exacto, no era eso. Pero en definitiva tenía un carácter, diríamos, de usurpar la función propia del rey y tener un gobierno personal. Y es curioso que cuando se produce el 19 de marzo del año 8, el motín de Aranjuez y cae Godoy, los adversarios le llaman al régimen suyo, al gobierno suyo, la arbitrariedad o el poder arbitrario. Es decir, la condenación del gobierno de Godoy era ser arbitrario. Es decir, Godoy hacía lo que quería, hacía su voluntad. Esto no lo había hecho la monarquía absoluta. En otros países más o menos sí, en España nunca. Esta es la cuestión. Por tanto, la monarquía significa que hay una magistratura independiente de los partidos, distinta de las diferencias políticas, que representa al país en su conjunto. En definitiva, es fundamental este carácter. En la medida en que no lo es una desviación de la monarquía o una corrupción de ella. Piensen ustedes que esto es lo que ocurrió. Hay una crisis muy profunda, precisamente, de la monarquía cuando vuelve en 1814 Fernando VII. Fernando VII no acepta la Constitución que han preparado las Cortes de Cádiz, encarcela a la mayor parte de los diputados, restablece el absolutismo. Pero no el absolutismo, diríamos, legítimo del siglo XVIII, sino un absolutismo que se impone justamente a la época, al espíritu de la época y a la voluntad de los constituyentes de Cádiz. Y es una opresión. Y entonces, evidentemente, el rey toma partido por unos o por otros, participa en cierto modo en las luchas políticas, y es una gravísima corrupción de la monarquía que se produce justamente desde 1814 y que no había existido antes. Es decir, el rey tiene que ser rey del país, rey de todo el país, y estar por encima de las disensiones, de las luchas políticas, del partidismo, etc. Lo cual tiene evidentemente un cierto precio, tiene que pagar un precio que es, especialmente en la época de las monarquías constitucionales, la reducción de sus poderes. El rey, en principio, tiene pocos poderes, pero tiene otra cosa. Tiene continuidad, que es algo muy importante. Ustedes piensen, por ejemplo, que un presidente de república dura el periodo que establece la Constitución del país, que pueden ser 4 años, pueden ser 6 años, a veces puede ser reelegido. En muchos países no se puede hacer una reelección continuada porque eso acaba siendo una dictadura. Normalmente entre 4 y 8 años es el periodo de una presidencia de república, que sea realmente lo que es. En cambio, el rey tiene un mandato vitalicio, permanente, y, en principio, asegura la continuidad hereditaria. Es decir, el rasgo capital de la monarquía es la continuidad. Y la continuidad, evidentemente, tiene un valor, tiene una fuerza. Claro, sus potestades son menores, no son muy grandes. En una monarquía
actual, una monarquía moderna, por ejemplo, el presidente del gobierno tiene más poder efectivo que el rey puede mandar muy pocas cosas, pero tiene continuidad, tiene autoridad, tiene prestigio. Es decir, todo eso es lo que se llama poder espiritual, que puede ser muy grande. Es un poder político reducido, un poder espiritual muy grande, uno de cuyos elementos, insisto mucho, es la continuidad. En el caso de España, porque hablamos de España en este curso, no hablamos en general del problema, la monarquía ha sido restablecida, como saben ustedes, al final del año 75, porque había una larguísima tradición, porque España había sido casi toda su historia una monarquía. Por eso no era inventarla, no se podía inventar, esto no hubiera tenido sentido. Como saben ustedes, los países, por ejemplo, que eran monarquías antes de la guerra, primero de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, unos han continuado con sus monarquías y otros no. Otros han renunciado a ellas y han establecido repúblicas. En definitiva, se podría estudiar el diverso destino de estos países y se vería qué participación habrían tenido unos en otros. Por ejemplo, parece evidente, todo el mundo cree que Bélgica sigue existiendo como nación porque es una monarquía. Es evidente que con la división tan profunda lingüística, pero que no solo lingüística, entre valones y flamencos, entre los que hablan francés o la lengua valona, la lengua flamenca, no es probable que persistiera la unión belga si no fuera porque existe la corona, porque existe el rey. Esto parece evidentemente claro. Pero en España, les decía a ustedes, se pudo establecer la monarquía porque había existido siempre, en definitiva, con una interrupción larga, evidentemente, desde el año 31, muy larga, pero con las medidas de la historia, muy poco tiempo. Y existía además la continuidad dinástica, existía don Juan, que era el heredero del último rey efectivo, de Alfonso XIII, el cual tenía además un hijo, etcétera, y todos saben ustedes lo que ocurrió. Yo creo que en España el establecimiento de la monarquía era algo capital. Creo que era capital y sin ningún espíritu monárquico que no era necesario tener y que muchos españoles no tienen, pero parecía evidente que España había sufrido algo gravísimo, que fue una discordia. Discordia no es meramente lucha, los pueblos luchan y tienen diferencias. La discordia es algo muy grave, consiste en que una parte del país no quiere convivir con otra parte del país, con el resto. Esto es lo que es gravísimo. En España no se había producido nunca. Cuando se habla de las dos Españas, la idea de las dos Españas. Esto es falso. Nunca ha habido dos Españas. Ha habido una España, una, con variedades, con diferencias, con oposiciones, con tensiones. Se puede hablar únicamente algo de una cierta versión de dos Españas justamente desde el reinado de Fernando VII. Justamente entonces. Y evidentemente la consecuencia fueron las dos guerras carlistas, las dos guerras civiles carlistas, que no había habido nada comparable en toda la historia de España. La guerra civil de 1936 fue una profunda discordia. España quedó dividida mucho más que con las guerras carlistas, porque quedó dividida incluso territorialmente. Había dos zonas incomunicables, entre las cuales no se podía transitar, que evidentemente no representaban la voluntad de los españoles de cada zona. Naturalmente, cada uno estaba en la zona en que la guerra los sorprendió. Es decir, había personas cuyas simpatías estaban con la otra zona, que se sentían evidentemente oprimidos por la situación dominante en la que estaban viviendo, otros no. Pero se había producido una profunda discordia que desembocó en una guerra mucho más cruel y mucho más
extendida y mucho más intensa que las guerras carlistas, que además afectó a la totalidad de la población. Después de la guerra civil continuó precisamente un régimen que representaba a uno de los bandos, al bando vencedor. Hubo una distinción naturalmente tajante, clarísima, entre unos y otros. Lo cual quiere decir que aunque en forma evidentemente atenuada, claro está, no era una guerra, pero se mantuvo una huella profunda de discordia. ¿Cómo se podía superar esto? Yo pensé desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, que la única posible solución de la discordia española sería la monarquía. Ustedes imaginen, por ejemplo, que en España se hubiese establecido, después de la muerte de Franco, una república. Hubiera habido un presidente que hubiera representado a un partido, a una fracción de la opinión. En definitiva, hubiera sido un heredero de uno de los beligerantes. Fuera quien fuera cualquiera su buena voluntad, hubiera representado el triunfo de uno de los dos factores, de uno de los dos beligerantes de la guerra civil. Es decir, no se hubiera podido superar la discordia, no hubiera sido posible la reconciliación, la superación plena de aquella situación. Evidentemente, solamente un rey que no dependiera de la guerra, que no fuera representante de un beligerante ni sucesor de uno de ellos, que no tuviera que contar con los votos de un partido o de una fracción del país, podía ser efectivamente un rey de todos los españoles y partir de una situación nueva, de una situación que dejara atrás las huellas de la guerra civil y la discordia. Esto me pareció hace muchos años. La monarquía se estableció hace poco más de 20 años, hace bastante más de 40 que yo veía esto claro. Me parecía algo absolutamente evidente. Y esto ha ocurrido y evidentemente se ha mostrado precisamente que era eficaz, que era la manera. No diré, sería demasiado optimismo, sería un poco ingenuo decir que se han borrado todas las huellas de la discordia pasada. No, sería falso. Pero la discordia sí, está superada, claro que sí. Evidentemente, de vez en cuando hay personas que quieren resucitarla, que quieren volver a ella, que quieren desfigurar la realidad. A mí me angustia pensar que después de tantos años de mentiras se digan otras mentiras. Yo digo, si al cabo de 60 años o más no se puede decir la verdad, me parece necesario, absolutamente necesario decirla, que es la única manera de curar las heridas y hasta las cicatrices. Pero esto evidentemente en conjunto se ha producido y llevamos más de 20 años de estabilidad en que funcionan los resortes de la democracia con sus alternativas y con sus dificultades y con sus problemas, evidentemente, pero funcionan, evidentemente, y hoy es inconcebible que hubiera un posible enfrentamiento de una discordia entre españoles. Esto es el problema. Y esto es el horizonte con el cual podemos considerar el próximo siglo. No hay ningún motivo para que esto no continúe y continúe perfeccionándose. ¿Cuál sería la manera de que esto fuera así? ¿De qué se trataría? Yo he pensado mucho he pensado yo sobre qué quiere decir la monarquía y qué puede ser, concretamente, la monarquía actual, la monarquía en España. No sé si ustedes recuerdan que en los años inmediatos al establecimiento de la monarquía, los años de lo que se ha llamado la transición, se discutía sobre cómo debía ser el rey en España. Me acuerdo que hubo una discusión que a mí me parecía entre grotesca e indignante, sobre si debía haber un rey escandinavo o un rey árabe. Me parecía tan estúpido. Me acuerdo que escribí un artículo, quizá más de uno, diciendo ni escandinavo ni árabe. El rey de España tiene que ser un rey español de finales del siglo XX. Es lo que tiene que ser. Es decir, lo que hace falta es cierta originalidad. Hay que inventar una forma de rey que sea español de finales del siglo XX. ¿Por qué va a ser escandinavo? ¿Por qué va a ser árabe? Imaginen ustedes los dos modelos. ¿Por qué? Y es curioso, recuerdo muy bien,
que esta pretensión mía de originalidad irritó a algunas personas, incluso algunas muy estimables. Parece que eso de querer ser original era un poco irritante. La originalidad sí, evidentemente irrita a muchas personas. Lo hemos padecido. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la Constitución, participé mínimamente en su génesis, mínimamente. Yo he influido en la organización de la Constitución y un poco en la organización de España, he influido mucho más como escritor que como senador. Eso no cabe la menor duda. Si he influido algo ha sido como escritor. Pero irritaba la pretensión de originalidad. Y es curioso cómo en la Constitución se nota eso. La Constitución es poco original, yo lo señalé y lo dije. Ha habido una tendencia a imitar otras constituciones. ¿Por qué imitarlas? ¿Son tan buenas? ¿Son tan perfectas? En todo caso, la nuestra iba a ser posterior, más reciente, se estaba haciendo. Además, era de España. España es un país que tiene diferencias respecto de los demás. Además, era en un momento determinado. La historia de España no coincidía con la historia de otros países. Me parecía importante que fuera original. Pensarla en vista de las circunstancias. Hacer una constitución que se adaptara a lo que era la realidad española. Yo escribí muchos artículos con el título La España Real. Quería ver cómo era España, auscultar España, es la expresión que empleé entonces. Es curioso, lo recuerdo porque tiene algún interés, que esta serie de artículos sobre los problemas españoles concretos, empecé a escribirlos en 1974. Y hubo una larga serie que tenían un título, un pretítulo, cada uno te llevaba un título, pero había uno que era hacia 1976. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo no sabía lo que iba a pasar a finales del año 75. Pero por razones históricas, por razones generacionales, yo estaba convencido de que el año 1976 iba a ser decisivo y que se iban a producir cambios sustanciales en España. Y por eso mis artículos se titulaban Hacia 1976. Y entonces dediqué gran atención a estudiar los problemas, la situación efectiva, lo que se había ido conquistando de libertad, que era bastante, no política todavía, pero sí social y personal. ¿Y cuáles eran los problemas más acuciantes? Yo estaba seguro, lo dije largamente y lo hablé muy largamente. El principal problema con que se iba a enfrentar España era el problema regional. Siento no haberme equivocado, pero así ha sido. Y entonces había que pensar sobre qué figura podía tener la monarquía, qué podía ser, qué debía ser. Y mi idea era la siguiente. El rey no debe tener mucho poder. En todo caso, no poder político. Yo empleaba una fórmula. Cuando se habla del rey se dice que es jefe del Estado. Dijo, sí, sin duda lo es. Pero es algo más importante y anterior. Cabeza de la nación. Es decir, el rey no pertenece primariamente al Estado. Es decir, a la esfera de la organización política. Es cabeza de la nación. Pertenece más a la sociedad. Por eso es esencial que tenga una cierta ejemplaridad. Por eso es fundamental que tenga prestigio, que tenga autoridad, más que poder. El poder puede estar limitado, pero tiene que tener autoridad, tiene que tener prestigio. Es decir, poder espiritual. Tiene que aprovechar la continuidad. Quiero decir, deben estar en sus manos aquellas cosas que requieren continuidad. Yo pensaba, por ejemplo, esto, y lo sigo pensando. Creo que los aspectos de la cultura deben estar confiados a la dirección, por lo menos superior, del rey. No deben cambiar. Las instituciones culturales no deben estar expuestas a un cambio de partido. Hay elecciones, las elecciones cada 4 años se producen,
dan un resultado que puede ser distinto, se puede cambiar un equipo de gobierno, se puede cambiar una orientación política, esto es perfectamente legítimo y necesario. Hay ciertas cosas que pertenecen a la cultura total de un país. Esas no tienen por qué cambiar. Pueden cambiar naturalmente porque lo exijan las condiciones, porque se mejoren las cosas, no por un cambio político. El cambio político no debe afectar a la vida y a la continuidad de la cultura y de sus instituciones. Esto se puede poner en manos del rey. En la Constitución le pertenece al rey, eso está puesto, está en la Constitución, la alta dirección de las reales academias. Algo es algo. Pero ¿por qué solo las academias? Es evidente que el conjunto de la cultura española debería estar a última hora bajo la inspiración, bajo la dirección del rey, y por debajo de eso podría haber los cambios que las cosas requieran. Hay otro problema, hay el problema de cómo es el representante y en cierto modo el símbolo de la nación. ¿Solo de la nación? Es que España no está sola. España, hablamos el otro día de esto, es el mundo hispánico. España no termina en España, porque no termina nuestra lengua en España, porque no termina nuestra cultura, porque la historia ha sido compartida con todos los países americanos. Es decir, España no es nunca, ni puede ser España sola. Son países independientes, claro está. Nadie tiene autoridad sobre ellos, ningún español puede mandar sobre ellos. Así, pero puede ser representativo. El rey justamente es el heredero, el continuador de los que han sido reyes de todo ese continente. Por consiguiente, el rey de España puede tener la representación, no el mando, no ningún tipo de poder, pero sí la representatividad del mundo hispánico como tal, cosa que aceptan los hispanoamericanos, precisamente porque no tiene poder, no hay recelos, porque no pertenece a un partido, no hay los recelos que tiene un país, porque en ese país concreto gobierna un partido de una orientación que es paralela o parecida a la de un partido español. Pero el rey no pertenece a ninguno. Por consiguiente, es una función que me parece legítima, absolutamente legítima, importantísima, necesaria y que solamente el rey puede representar. Ahí tienen ustedes otra función capital. No solamente una representación, diríamos, honorífica o simbólica de ser España como tal, es que es algo más. Esto sería importante y creo que tendría un interés extraordinario. Y además, de hecho, así funciona. No sé si algún día les dije aquí, quizá precisamente, que yo he coincidido con los reyes en 3 países hispanoamericanos, en el Perú, en la Argentina y en Puerto Rico. Y la impresión del país, de los 3 países, unánimemente, era curiosa. No era decir, viene un jefe de Estado extranjero, ni por un momento. Ni siquiera llega el rey. No, digo, el rey de España. Es que llega el rey. No era el rey de España, era el rey, los reyes en plural, porque era el rey y la reina. Es decir, eran los herederos y representantes de los reyes antiguos de aquellos países. Eso evidentemente no lo puede representar nadie más que los reyes. O existe o no existe. Ustedes piensen, por ejemplo, que eso existe en cierta medida con la reina de Inglaterra en la Commonwealth. Los países de la Commonwealth es reina, ahí hay una vinculación nominal todavía, en fin, con un poder mínimo, pero sigue siendo, todavía es reina de Canadá o de Australia. Como saben ustedes, hay ahora ciertos movimientos que quieren que se desprendan los países, que de hecho son totalmente independientes de la Commonwealth y ya no tengan la conexión con la corona británica. Hagan lo que quieran, no les voy a decir lo que deben hacer. Temo que no salieran ganando mucho. Temo que no sea buen negocio. Probablemente es un vínculo que les da
coherencia, que les da fuerza, que les da incluso más prestigio del que tienen de otro modo. En fin, pero en eso es un asunto ajeno, no entro ni salgo. Pero respecto del mundo hispánico, sí. Respecto del mundo hispánico, creo que sería esta función muy beneficiosa, no solo para España, no primariamente para España, sino para la totalidad del mundo hispánico, que en definitiva se sentiría representado, personalmente representado, institucionalmente representado por una corona que no tendría ningún poder sobre los territorios del otro continente. Esto me parece muy importante. Pero, como saben ustedes, en la discusión de la Constitución hubo esfuerzos, muy enérgicos esfuerzos. No olviden ustedes que el Partido Socialista propuso en su anteproyecto de Constitución suprimir la monarquía y propuso el establecimiento de la República con un presidente con un mandato de 6 años, precisando hasta el último detalle la manera de elección. Eso después no pusieron gran empeño en defenderlo. A mí me parecía que lo debían haber defendido. La cosa era tan seria y tan importante que el luego no insistir en ello me pareció, no sé, poco leal, ¿no? En definitiva lo hicieron a cambio de que el rey tuviera las menos funciones posibles. Y esto tampoco me parece bien. Es decir, si la monarquía es conveniente, si es importante, no se trata de que haya un mínimo de monarquía, sino un máximo de calidad y de eficacia. El poder puede ser muy reducido, pero ese poder se debe poder ejercer perfectamente. Ese, el que está establecido. ¿Comprenden ustedes? Y había gente que era hostil a la monarquía y había gente que estaba, pues no sé, entregada o con cierta pasividad. No se insistió mucho en precisar las funciones del rey, que no están precisadas. Ustedes saben que se dice que el rey regula y modera, tal, hay una serie de fórmulas un poco vagas. Y hay que preguntarse, bueno, ¿y cómo lo hace? Ustedes saben que la Constitución está llena de principios relativamente vagos que se desarrollan en lo que se llama leyes orgánicas. Leyes orgánicas que establecen y articulan cómo se hace eso que la Constitución dice de un modo general. Sobre cuestiones de trabajo, de educación, de sanidad, de tantas. Pues bien, yo creo que hace falta una ley orgánica de la monarquía. Una ley orgánica que explique cómo el rey regula y modera eso que la Constitución le encarga regular y moderar. ¿Cómo lo hace? Llevamos algo más de 20 años y no se ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se hace? Creo que se debería hacer justamente según lo que la Constitución dice. Pero eso hay que articularlo, hay que realizarlo en forma de ley orgánica como todo lo demás. Hay todo un montón de leyes orgánicas que se han ido haciendo, algunas todavía están pendientes. Nadie ha hecho todavía una ley de huelga, que es tan urgente, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, que la huelga es una invención del siglo XIX. La huelga entonces era un conflicto entre unos patronos y unos obreros. Había un forcejeo, dejaban el trabajo, a ver quién resistía más, había pérdidas para unos o para otros, y esto al final se decidía. ¿Qué tiene que ver una huelga actual con esto? No hay un patrono. Los obreros tampoco son un grupo de obreros, son grandes organizaciones sindicales. ¿Afectan a quién? ¿Al patrono? No, al patrono no le afectan, y a veces incluso le convienen. Afectan a millares o millones de personas que no pueden circular por las carreteras, que no pueden tomar el autobús, que no pueden ir en el metro, que no pueden volar o aterrizar, o lo que sea, que no pueden comprar lo que necesitan, que no pueden intervenir, ni pueden intervenir en el conflicto, que no tienen la menor idea de qué pasa ni de quién tiene razón, y que tampoco pueden actuar en ello, no pueden corregirlo. A veces esto afecta a varios países. Hay una huelga de estibadores y esto organiza una crisis económica en medio mundo. Bueno, habría que hacer esto, habría que determinar
El derecho de huelga, sí, el derecho y los deberes y los límites y las condiciones. Por lo visto nadie se atreve a hacer una ley de huelga, que es muy urgente. Pues, en fin, esto lo he puesto como ejemplo para la orientación de lo que quiero decir. Pues sí, yo creo que haría falta una ley orgánica de la corona, que determinara con precisión precisamente qué es lo que el rey debe hacer y no debe hacer. Cuando el rey tuvo una intervención, por supuesto, constitucional, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el famoso 23F del año 81, fue aplaudido por todo el mundo que no quiere que haga nada. Yo recuerdo en un artículo, dije, hay mucha gente que quiere que sea bombero mayor del reino. No parece justo. ¿Por qué se le va a pedir que sea el bombero mayor del reino? Pero en cambio se deben reconocer justamente sus facultades y sus derechos. Y si nos alegramos de que tuviera aquella intervención, ese día debe estar regulada y debe haber un modus operandi que determine cómo puede y debe hacer eso que hizo aquel día, cumpliendo la Constitución y haciéndola cumplir. Ven ustedes lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarnos con el siglo tan próximo? Insisto, ya está tan próximo, está a la vuelta de la esquina. Yo creo que se trataría de continuar, hablamos de continuidad y esto es fundamental, y la continuidad parece segura, pero habría que hacer, no sé, una intensificación, una depuración justamente de la institución monárquica. Es decir, habría que asegurar la plenitud del ejercicio de sus funciones, las suyas. No debe extralimitarse, no debe salirse de ellas, no deben invadirle sus propias funciones. No debe haber un poder legislativo, ejecutivo, judicial o el que sea, que intervenga y que invada las funciones propias del rey. Tampoco. Es decir, la cuestión es que las cosas estén claras, precisas y que funcionen con normalidad, que se sepa cómo deben funcionar. Esto me parece urgente. Y yo creo que no, cuanto menos monarquía mejor, no, cuanto mejor monarquía mejor. Lo cual no quiere decir más, quiere decir mejor calidad, quiere decir más escrupulosa atención a sus funciones, quiere decir mayor prestigio, mayor apoyo, mayor eficacia. En muchas partes, yo lo he percibido en mis viajes por diferentes lugares, hay una cierta envidia de la situación española actual, de los últimos años. Es evidente que ha habido un ejemplo de un cambio muy grande, un cambio enorme del Estado y de la sociedad, producido sin violencia, producido sin alteraciones, yo decía, sin vidrios rotos. Incluso con un temple social, yo recuerdo en los primeros años que hubo cosas que no eran nada agradables, por cierto, por ejemplo, huelgas muy perturbadoras, que la gente acogió y soportó con bastante calma y con serenidad. Yo decía, los españoles no quieren enfadarse. Y era verdad. Y sigue siendo verdad. Todavía no quieren enfadarse. Pero hay que procurar que no se enfaden. Hay que procurar que no tengan motivos de enfadarse. Esto me parece capital. Es decir, esta concordia restablecida en España hay que conservarla como lo más precioso que tenemos. El que España sea España en concordia, en que los españoles convivan absolutamente, con todas sus diferencias, con divergencias, con intereses que pueden estar contrapuestos, pero dentro de la convivencia, que no se le ocurra a nadie excluir a nadie. Y esto en una proporción muy alta es consecuencia de la monarquía. Y se mantendrá en la medida en que el rey ejerza esa autoridad, esa ejemplaridad de que les hablaba. Yo hace mucho tiempo, hace bastantes años, tengo unos cuantos manuscritos muy curiosos del siglo XVIII. Encontré un manuscrito maravilloso que edité, fue el núcleo de un libro que publiqué
La España posterior al tiempo de Carlos III. Era un escrito de 1773, admirable, por cierto, dirigido a Cadalso, comentaba a Cadalso. No se sabía de quién era, no estaba firmado, estaba con un seudónimo, Pedro Fernández. Bueno, se ha averiguado por fin y es claro que el autor era Antonio de Capmany, un escritor de Barcelona sumamente interesante. Bueno, en este había cosas enormemente valiosas, sumamente interesantes, tenía un patriotismo español vivísimo y un patriotismo de la época, un patriotismo del siglo XVIII y un patriotismo europeo. En ese manuscrito estaba esta frase admirable, 1773, Europa es una escuela general de civilización. No está mal la frase. Pues bien, tenía otro manuscrito que era un manuscrito anónimo sobre el motín de Esquilache. El motín de Esquilache, como saben ustedes, se produjo en Madrid cuando se dio la orden de cortar las capas, las largas capas que llevaban los madrileños, y de apuntar con unas puntadas los sombreros chambergos, o sombreros gachos, que llevaban también y que decían que ocultaban la cara y que la gente cometía delitos con esto, y que además era un poco celtíbero, un poco europeo y poco moderno. Entonces, en los portales había dos guardias con un sastre, y cuando un madrileño llevaba la capa y el sombrero, lo metían en el portal, le cortaban la capa, le apuntaban el sombrero con unas puntadas y lo dejaban ir. Lo dejaban ir hasta que se amotinaron. Entonces hubo un lío y hubo algunos muertos, no muchos, pero algunos muertos y un tumulto terrible, y fue el famoso motín de Esquilache. Pero lo curioso del caso es que clamaban contra el gobierno dando vivas al rey. Clamaban contra Esquilache, el ministro Esquilache y el gobierno en general. Pero daban vivas al rey. Y la cosa se apaciguó cuando Carlos III apareció en el balcón de Palacio y habló y recibió una comisión y tal. Bueno, en fin, es un detalle. Lo contaba yo, en el manuscrito lo cuenta con pelos y señales y de un modo muy pintoresco. Y lo publiqué. Pero lo interesante era eso, la diferencia entre el jefe del Estado y la cabeza de la nación. Apelaban del Estado a la sociedad, del gobierno, del ministro Esquilache y el gobierno al rey. Y justamente daban vivas al rey, vivas a Carlos III, contra el gobierno, contra Esquilache por lo menos, contra el ministro Esquilache. Esto me pareció, cuando leí este documento, que era tan vivo, porque contaba las cosas de un modo sumamente vivo, me di cuenta de esa diferencia y de cómo la función de jefe del Estado le pertenece al rey, indiscutiblemente, pero no es la más importante. La más importante es la de ser cabeza de la nación. Pertenece a la sociedad, no al Estado, no a la política, no al gobierno. Y esta es la función capital, la función principal. Y yo creo que sería menester darse cuenta de eso y robustecerla. Por eso el rey no necesita más poder. No hace falta que tenga más poder. Hace falta que funcione como cabeza de la nación, que tenga ejemplaridad, que sea apoyado, que sea respetado, que tenga prestigio. En suma, que tenga poder espiritual, que es el más importante y el fundamento de todos los demás. El próximo martes no hay conferencia, como ya saben, seguiremos después.